Hola, estamos conversando con Sebastián Salazar, que es periodista. El tema que vamos a abordar, Sebastián, ¿cuál es el impacto de las instituciones económicas en las instituciones sociales? Efectivamente, hay justo te conversaba hace un rato un libro, me parece que es de Philip Baus o de Hülsmann, en el que habla del impacto que tiene la moneda fiat específicamente en la cultura. Por ejemplo, como se devalúa constantemente, lo normal es que haya una inflación aceptable entre 1% y 3% anual. A lo largo del tiempo eso se acumula y te genera un incentivo a gastar antes que después, porque el valor de tu moneda cae. Entonces eso lleva a una cultura de consumismo, él postula, lo cual a mí me parece bastante interesante porque abre todo el campo al efecto que tiene la economía en la cultura, que es espectacular. Digamos, si tú manipulas un poco los incentivos económicos, llevas a distintas culturas y valores en general que la gente va a lograr tener luego. Si uno se pone a pensar en el siglo XIX, siglo XVIII, había, por ejemplo, la clásicas las vestimentas de la familia, que el papá le daba al hijo su terno o su saco y eran pues sacos que te duraban 50 años y que había que si se malograban repararlos. O digamos a comienzos en los años 50, que los alumnos, por ejemplo en Perú, mi abuelo me contaba que tenían que ir en terno a la universidad, pero tenían un terno. Entonces le daba vuelta, entonces tenía que aprovechar lo más posible ese terno. Y a su vez eso hacía que todo lo que se compraba tuviera que durar más, ¿no? Uno piensa hoy en día que los celulares están diseñados, por ejemplo, para que 2 años y no más. Una computadora te dura 3, tienes que cambiarla. Tiene que ver con el cambio que se da, con la innovación y todo, pero también tiene que ver con el tipo de cultura que se hace, porque en última instancia afecta al momento en el que uno quiere consumir. Si tú vas a perder valor en la moneda, vas a tratar de gastarlo antes, porque no te conviene quedarte con ese dinero, a menos de que ganes más anualmente de lo que se devalúa. Y eso va a afectar en última instancia. Por ejemplo, hay otro caso que es bien peculiar, y es en Estados Unidos. Yo considero que uno de los mayores problemas que tiene el sistema de salud es esta cultura de consumo, porque hay mucha gente con sobrepeso, con obesidad tremenda. Y eso lo que hace al final es que más personas utilicen el seguro social, mucho antes, por problemas que podrían ser evitados si no comieras tanto, digamos. Y eso lleva, a su vez, a que haya mayor carga fiscal, haya más deuda, que se tenga que endeudar el Estado, que tenga que pagar más en cuestiones de salud. En cambio, si las personas fueran más responsables por el lado de que les cuesta a ellos mismos pagarse la salud, ¿te imaginas? O sea, una persona que se tiene que operar constantemente de bypass o hacerse el bypass gástrico, tendría que estar pagando esos costos él mismo. Entonces, probablemente llevaría la consecuencia de que esa persona no quisiera comer tanto, a que se controle un poco más. Y eso, a su vez, establecería valores luego en el cual se aprecia más mantenerse delgado, digamos, a engordar demasiado, ¿no? Y me imagino que debe haber un rango. Entonces, ese tipo de incentivos se encuentran en todos lados. Por ejemplo, ahora estamos en el almuerzo discutiendo el aeropuerto y los aviones. Uno cuando va a viajar, tienes un límite de lo que puedes llevar en la maleta. Y ese límite es 23 kilos usualmente, una cosa así, y máximo 2 maletas. Y lo que sucede es que el avión no puede cargar un peso determinado. Pero, por ejemplo, una persona que pesa 200 kilos, ¿te imaginas si tienes unas 50 personas de esas? Entonces, el límite que se establece es distinto. Hay claras diferencias. Y ojo, yo no tengo ningún problema con... Yo he pesado 100 kilos, digamos, pero eso yo me di cuenta de lo que le hacía a mi cuerpo. O sea, mis articulaciones me empezaron a doler como nunca antes en la vida, no podía moverme. Entonces, no es una cuestión netamente con el sobrepeso. Tiene que ver también, por ejemplo, con el consumo de alcohol, tiene que ver con el consumo de marihuana, tiene que ver con el consumo de cigarro. Todo eso afecta a la salud y eso genera un gasto luego. Y es un gasto que en varios países, en Perú no, mucha gente tiene que suplir ese uno mismo, ¿no? Pero tampoco tenemos la obesidad como la tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra. Entonces, yo sí calculo y creo que hay una relación muy íntima entre las políticas que se den en los estados económicas que tienen un efecto a largo plazo en la cultura y en el valor. Al final, uno tiene que ver cómo medir esto, y eso tiene bastante que ver con esta distinción que hace, John Stuart Mill, y que es muy criticada, que es la división entre lo civil, digamos, la libertad civil y la libertad económica, ¿no?
Porque al final se cree que, bueno, uno puede hacer lo que quiera por su lado esto, y en la economía tienes que mantenerte con otro set de reglas. Pero si uno unifica eso, te das cuenta de que en realidad la economía está en todo. O sea, cualquier movimiento que haga el Estado o una institución grande tiene un impacto, tal vez solo si se mantiene un buen tiempo, no lo he estudiado a fondo esto, tiene un impacto en la cultura y tiene un impacto en cómo se mueve la sociedad y tiene un impacto tanto directo como indirecto y uno no visto, como dice Hayek, ¿no? Y a mí eso me parece, la verdad que fascinante, porque no creo que sea un tema muy tocado. Bueno, los sociólogos estudian más las causas directas, digamos, de esto, y cómo se mueven y cómo efectivamente, digamos, un análisis positivo de cómo funciona esto. Pero a veces es como por ejemplo, la explicación que tiene en Meltdown Tom Woods de la reducción de interest rates, de tasas de interés, que luego afectan efectivamente al boom, al burst y a la crisis que tuvieron bueno, hace poco, en el 2006, 2007. Y creo que eso no solo se aplica para términos económicos. O sea, la economía no se queda en la economía y la cultura no se queda en la cultura. O sea, uno no puede separar, no son compartimentos estancos. La persona no es solo económica. Sí, digamos, al nivel de estudio no puedes estudiar todo. Y es bueno, pero también es bueno mantener esa unidad. Yo creo que ya lo decía Hayek. Exacto, en el dilema de la especialización, ¿no? Exacto. Que el buen economista es uno que entiende todos los aspectos de la acción humana porque están integrados. Sí, mira, Hayek es extremadamente rico. Lo que Hayek hace es, bueno, también ambicioso. Es porque que una persona logre saber derecho a profundidad, economía a profundidad, filosofía, sociología, si se quiere ver en el término más normal, no es una tarea fácil, digamos. Cuando uno se especializa y se divide el trabajo por algo, tiende a quedar con huecos en algo. Y yo creo que es natural, pero también considero que debe tenerse una visión un poco más amplia, ¿no? Porque la persona no es, digamos, todo afecta al final. Uno dice, bueno, no, es que si no tiene compresión no lo puedes calcular o una cosa así, pero al final la persona que le gusta dormir más que la persona que le gusta dormir menos o que le gusta más trabajar, va a tener un efecto a fin de cuentas sobre su productividad, sobre todo. Entonces, no es tan sencillo disociar esos aspectos, ¿no? Claro, es dificilísimo mantenerlos en cuenta y si me preguntas a mí no estoy seguro cómo hacer el análisis ahorita. Pero sí creo que es necesario tener eso en mente al momento de hacer por lo menos políticas públicas. Por lo menos que el político muchas veces piensa, vamos a hacer crecer el país. En Perú ahorita hay una fiebre ustedes le dicen PIB, ¿no? El PIB, sí. Sí, ¿no? Una fiebre del pibismo, es una especie de enfermedad terrible en la que todos los días se preguntan, bueno, la proyección subió, la proyección bajó, ¿cómo estamos? ¿No? En 4.3, 4.1, y se preocupan porque sube, porque baja. Y claro, muchas inversiones dependen de esa expectativa y de la proyección y capital extranjero, etc. Pero hay otras cosas que se tienen que tomar en cuenta, las instituciones, que se fomente a largo plazo, que no se trata de hacer dinero sencillo, porque usualmente eso no es tan fácil, el camino fácil rara vez es fácil, o sea, tiene consecuencias terribles. O no es de largo plazo. O no es de largo plazo, o te aguantas 5 años y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de hacer políticas públicas, usualmente no hay esa responsabilidad del político a veces de pensar, ¿y qué estoy haciéndole a la sociedad? No solo si crecemos o no crecemos, sino qué le estoy haciendo a la sociedad. Y eso es bueno, importante, calculo. Y además, bueno, yo tengo todo un dilema con la cuestión del PIB porque hay mucha preocupación en Perú. Perú ha crecido en los Claro, últimos... se vuelve una especie de fetiche. Sí, fetiche todo el claro. día, o sea, el PIB, y es como, ya, ok, pero de hoy día a mañana no va a cambiar tu proyección, ¿no? Veámoslo de acá 3 meses o 6 meses, o démosle espacio para que algo pase. Y se concentra mucho en eso y se pierde recursos en eso y se pierde tiempo y se pierde discurso, cuando hay otras cosas tal vez que vale la pena hablar. Y en general, por ejemplo, Perú, recuerdo que en Bloomberg salió que es como la 8ª economía más proyectada a crecer más rápido este año. Y en Perú todos están aterrorizados porque solo vamos a crecer al 4%. Creo que China está creciendo al 7%, o sea, estamos ahí. Y es una preocupación porque, claro, hemos estado creciendo antes al 10, antes al 9, antes al 8. El año pasado, bueno, redujo a 3.6, me parece. Entonces, claro, crecemos más que todo el mundo, pero como venimos de un background que crece más, estamos preocupadísimos con qué hacer. Más bien, yo diría que en un momento en que estás creciendo menos, porque además son por factores externos, que ya no hay mucho que hacer, las cosas demoran.
es un momento para tratar de hacer como el lean management, ¿no? De tratar de cortar en el aparato estatal cosas que podrían a futuro ser problemáticas para, bueno, ahorita estamos lentos, no hay mucho que hacer, cortemos lo que está de más, y a futuro tal vez eso tenga una mejor proyección, ayude, acelere las cosas. Y a mí me parece, por el lado de Perú, yo no conozco mucho otras situaciones, una medida que tal vez sea interesante. Finalmente, Sebastián, si un estudiante se acerca y te pregunta, ¿me recomiendas alguna lectura para empezar a entender esta relación que hay entre las instituciones económicas y sociales? ¿Tienes una lectura que podrías recomendarles? Yo creo que por la facilidad de entendimiento, tal vez Hayek, el Constitution of Liberty te da un buen overall y te da además esa sensación de las cosas están conectadas. No es solo economía, no es solo política, no es solo sociedad, es todo junto. El ser humano va más. Gracias, Sebastián, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.